Saludos, queridos amigos todos. Tenemos aquí al ilustre Rubén Villamor, que viene en calidad de fan de Tolkien y del Señor de los Anillos. Muy agradecido que estéis por aquí. Pues yo igualmente, una tercera vez aquí. No suelo hablar de estos temas, bueno, no suelo hablar, es la primera vez que voy a hablar en público sobre uno de mis máximos hobbies, que es la Tierra Media, porque bueno, hasta ahora solo he hablado de historia en tu programa y en otros, pero bueno, a ver qué tal sale la cosa. Seguro que bien. Bueno, ciertamente hay un punto de partida como es J.R.R. Tolkien, que nace en Sudáfrica, con lo cual en aquellos tiempos era ser británico por los cuatro costados, y pasa por la Primera Guerra Mundial. Hay quien dice, bueno, de ahí salieron un montón de escritores. No, más bien es que pasó tanta gente por ahí que pasaron escritores, pintores, arquitectos. La pena seguramente será lo que no sabemos de todos aquellos profesionales que se quedaron en los campos de batalla y que podían haber tenido una carrera brillante, haber tenido un montón de libros, éxitos musicales. Digamos que también hubo algún que otro músico que aplazó, estaba dando un concierto en Washington, seguro que sabes a quién me refiero, y aplazó el viaje y un submarino alemán pues acabó con su vida. Un ilustre músico español en la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos el lugar donde Enric María Remarque hizo sus escritos. Sí. Tolkien hizo también algún esbozo de lo que iba a escribir. Resulta curioso recordar el hecho de que el primer escrito que hace es El Hobbit, antes que El Señor de los Anillos. Quería contarles una historia pequeñita a los críos, a sus propios hijos, y luego le convencieron, amplía esto un poco. Sí, bueno, lo cierto, esto es muy curioso, porque es verdad, El Hobbit es la primera obra que publica, que es un cuento para niños, pero él ya hacía borradores, escritos, y por poner un ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, después de resultar herido en el Somme, que fue evacuado en Inglaterra, estuvo trabajando en la retaguardia del año 17 al 18, pues bueno, allí ya hizo algunos esbozos sobre la caída de Gondolin, que Gondolin, ojo, que es el libro del Silmarillion que ni siquiera se publicó viviendo el propio Tolkien, fue su hijo Christopher quien recopiló todo lo del Silmarillion. O sea, ya en el año 17 y 18 ya estaba haciendo bocetos del Silmarillion. Bastante curioso. Sí, es un rico mundo complejo en donde hay lenguas creadas por Tolkien en la diferente edad, porque hay toda una genealogía de personajes y una historiografía, y ciertamente durante muchos años, como también le pasó a Frank Herbert con Dune, es de estas historias que me gustaría llevarla al cine, me gustaría hacer algo audiovisual, pero es demasiado complejo, no está la tecnología. Ralph Bansky hizo la película de 1978 que tenía la idea de dividir lo que es El Señor de los Anillos, las tres partes, los tres libros, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, en dos partes. Hacer una primera parte y luego, si tenía éxito, hacer la segunda. No tuvo éxito. Supongo que en 1978 hacer una película animada con perfil adulto era algo que incluso luego, décadas después, un Hayao Miyazaki tuvo problemas para hacer entender que su discurso, que era más bien infantil, juvenil, pudiera ser aceptado en Occidente como una película más, ¿no? Con lo cual ciertamente resulta creíble pensar, bueno, la gente no comprendió el mensaje de Bansky y, y por lo tanto no le dejaron hacer la segunda parte, hasta el punto de que tampoco lo veían bien los que tenían los derechos, porque por ejemplo George Lucas quiso hacer El Señor de los Anillos, no le dejaron los derechos, y bueno, pues un poco como esa imagen de Bender en la luna, en ese capítulo primero de Futurama, de no me dejes entrar, pues me monto yo mi casino con, con las prostitutas y todo. Pues se hizo Willow. Bueno, pues me hago Mi Señor de los Anillos, que tiene incluso algún plano interesante, como parece la compañía yendo por la montaña nevada, ahí en Willow, Sí, con lo sí. cual ciertamente se ha intentado de muchas maneras. Sí, sí, no, a ver, es que
Es un libro muy complejo, sobre todo, bueno, lo que es las trilogías, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Es un libro muy complejo. De hecho, cuando escribió esta obra Tolkien, él lo que quería era hacer una especie de mitología inglesa que notaba que en su país faltaba, que ellos no habían tenido una mitología como en el caso de los griegos, de Roma, de otras civilizaciones. Entonces, claro, todo eso, condensarlo en una o dos películas realmente es complicado si no suprimes mucho. Y bueno, y Peter Jackson al final consiguió hacer una película de cada libro, pero tomándose muchas licencias, acortando muchas cosas, suprimiendo otras. Hace pequeñitos guiños a determinados momentos del libro que no saca, o de personajes que deberían estar ahí, pero bueno, pero era muy difícil de condensar. Y como dices, George Lucas lo intentó hacer, no lo consiguió. Hay una cosa muy curiosa, porque mis dos mundos ficticios favoritos son, por un lado, la Tierra Media y por otro, Star Wars. Y es curioso, George Lucas, cuando concluye su trilogía en El Retorno del Jedi, el planeta donde va a tener la batalla final se llama Endor. Endor es el planeta Tierra en la Tierra Media. Está Arda, que es el mundo, pero luego está el mundo donde está Valinor, bueno, todo el Harad, todo lo que conocemos, de todos estos continentes que hay, es Endor, curiosamente. Esto mucha gente no ha caído en eso, pero quiso hacer George Lucas ese pequeño guiño a la obra de Tolkien, porque él era un fan de su obra literaria. Sí, ciertamente, cuando Peter Jackson, que se le conocía en Hollywood por esa película de Agárrame estos fantasmas, que fue el salto desde Nueva Zelanda a la costa oeste de Estados Unidos, pues ciertamente fue de estudio en estudio ofreciéndoles la idea, porque ya tenía pensado que, bueno, y luego se ha visto comprobado que era posible, que él veía que Nueva Zelanda, su Nueva Zelanda natal, podía ser un poco lo que Tolkien pensaba de la Tierra Media, como una Europa medieval, con esos bosques, supongo que entre la batalla de Teotoburgo y con Arminio y después hasta prácticamente el final de la Baja Edad Media, con esos bosques impenetrables, y que podía ser perfectamente la Nueva Zelanda actual y que podía grabarse allí, pero también tenía esa idea de hacer dos películas. Aquí no nos vamos a poner grandes y divertidos, sino vamos a ser un poco humildes, y pensó un poco como Ralph Bansky: vamos a hacer dos películas y ya está. Pero en un momento dado, y supongo que esta es la parte más polémica, los hermanos Weinstein con su compañía dicen: Peter, pa'lante, tú fantástico, tu idea nos gusta. Y luego, con lo que ha caído con los hermanos Weinstein, sobre todo Harvey, pues hombre, pues llevar una película inicio producida por Harvey Weinstein, bueno, pues resulta curioso que la gente haya disociado. Uy, Señor de los Anillos, Harvey Weinstein, no sé, ¿usted de quién me habla? No le conozco. Pues tuvo la suerte de que hubo esa propuesta, no hace las tres películas, las grabaron juntos. No sé si fue contigo, Carlos Caballero Jurado, recordó que la División Azul entró formalmente, igual fue con el otro, con Sergio, probablemente, pues que entró en combate el 11-12 de octubre, el Día del Pilar, como un elemento así simbólico, que a veces lo simbólico gusta mucho. Pues empezaron a grabarlo el 11 de octubre del año 99 y dejaron de grabar el 22 de diciembre del año 2000. Las tres películas de corrido, todo seguido. Sí. Bueno, no lo conocía yo, esta anécdota de todo de corrido, no tenía ni idea. Luego grabaron alguna otra cosa más, por aquí y por allí, pero bueno, supongo que siguieron un ejemplo de Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, la segunda y la tercera parte se grabaron juntas, por eso se estrenó en finales del 89 la parte 2 y en verano del 90 se estrenó la parte 3.
Es decir, que ya había alguna otra producción que se había hecho parecido, pero las tres juntas, bueno, creo que es el primer caso. No como por ejemplo ahora Dune, que grabaron la primera y dijeron, bueno, si hay éxito, pues entonces igual luego ya el director os llamará para hacer la segunda, o igual no. Eh, Igual te pilla mal la agenda, igual tienes que recastear al actor, un lío de la leche. Aquí dijeron, no, 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 aquí sabemos que vamos a hacer las tres, ¿no? Pues bueno, despejad la agenda durante año y medio y aquí nos venimos a Nueva Zelanda a rodar. Sí, sí, bueno, y aparte has dicho, ya no es que ahora es que se grabe todo de golpe, sino que es que encima no se hacen ni guiones de golpe, o sea, se hace una primera parte, luego si va bien la segunda, metes ahí un guión excesivamente forzado, y luego una tercera, por poner un ejemplo, la última trilogía de Star Wars, que fue a nivel de guión una completa catástrofe, es un buen ejemplo de ello, de lo que no se debe hacer, que es la improvisación completamente. Sí, un sin Dios completo, en vez de poner a una especie de showrunner que dirija los designios, aunque no sea el mismo director, porque tenemos en el episodio 5 era Irving Kessner, y en el episodio 6 tenemos a Richard Marquand, pero estaban bajo la batuta de George Lucas en la trilogía original. Sí, sí, en esta trilogía sí, estaba detrás de Lucas, claro, pero... En esta trilogía secuela no había nadie. Sí, 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 no, fue un completo desastre y la parte aburridas no fue una mala experiencia. Pero Por lo menos para una afortunadamente, saga tan querida sí, para mí, como es la Guerra de las Galaxias, aquello fue sí, lamentable. a mí también. La primera película que me grabaron del Canal Plus cuando empezó en el año 90 y estaba codificado que tenías que pedir a un vecino, oye, pues fue el episodio 4. La primera y única vez que creo que Mira, me grabaron una película del Canal Plus. Pero sí, es interesante porque esta trilogía salió en 3 años. En diciembre del 2001 salió La Comunidad del Anillo. La número 2, Las Dos Torres, que tuvo polémica, sorprendentemente la tuvo porque el título viene desde hace décadas. Está el libro con el título, pero como habían ganado, esto de la cultura canceladora, había ganado un asunto con Spider-Man, aquella situación con las dos torres gemelas y el tráiler que era muy divertido, la araña atrapando con una mega tela de araña entre las dos torres a un helicóptero de los malos y dijeron, uy, no, es que no tenéis sensibilidad, acaban de morir un montón de gente, no podéis hacer eso. Y como lo quitaron, dijeron, vamos a ganar la siguiente batalla, vamos a quitar el nombre de las dos torres porque, hombre, no. Pues se estrenó en diciembre del 2002 y en 2003 pues tuvimos El Retorno del Rey. Yo recuerdo que lo que me llevó a ir al cine, que en este caso estas cosas que resulta curioso y pintoresco, porque habitualmente tienes esa idea de que las grandes películas, pues bueno, voy con este grupo, con el otro, no importa, la veo 3 veces, la veo más de una vez, pero en este caso nadie. Había gente que la había visto con no sé quién, pero en el grupo de amigos no la quería dar nadie otra vez. Y hubo un anuncio trailer que vi con la música de Enya, con el Maybe, en una cadena local, se llama Tele 7 de Baracaldo. Y ahí fue cuando dije, no, no puede pasar, tengo que verla en el cine. Y la vi en el cine con mi padre. Resulta curioso. yo tengo una curiosidad respecto, bueno, lo del tema de las dos torres, fíjate, desconocía la anécdota esta de lo de las Torres Gemelas. De todas formas, tuvo otra polémica porque en la película, esto entrando en el argumento, en la película Las Dos Torres se refiere a la torre de Orthanc, que es donde la que gobierna Saruman, y luego la torre de Barad-dûr, que es donde gobierna Sauron. Pero bueno, ahí hay una polémica porque en el libro realmente la torre sería Cirith Ungol, que es donde Frodo le hacen preso cuando le pica la araña y toda la historia. Que aparte de esa escena, creo que, no estoy seguro, pero creo que sale en el tercer libro, lo que ahí lo adelantan en la película. Ahora lo digo de cabeza porque los libros los leí hace ya 20 años, ¿sabes? En concreto estos. Pero bueno,
Otra de las cosas que a mí la comunidad de los niños no la vi en el cine, curiosamente, la vi en VHS, alquilada después de haberse quitado el cine. Bueno, nadie es Es una de perfecto. las... Nadie es perfecto. Fíjate, me he arrepentido todavía de no haberla visto en el cine. Y otra de las cosas es que yo leí los libros antes de las películas. Cosa que en aquella época no era habitual. Me leí los libros de golpe, los 3 libros, y luego fui a ver, alquilé La Comunidad del Anillo y luego en los años siguientes, que porque fue saliendo una cada año prácticamente, vi las películas. Yo es eso, yo me confieso que fui a ver El Señor de los Anillos por Enya. Por Enya. Por la canción de Made Me, que dije, con esta música y con este fondo, este clip es Sí, sí. maravilloso, tengo que ver la película. Yo conocí a Enya desde hacía varios años porque había comprado varios de sus CDs, esta música céltica, a mí me gusta, y en la universidad, porque yo estaba haciendo el primer año, bueno, ya el segundo, porque empecé en septiembre del 2000, había una compañera que todavía sigue siendo amiga que empezó a traer los libros del Señor de los Anillos y me dije, ¿qué? Y me dijo, no, es que tengo que leer los libros para ahora que van a estrenar la película. Y esa fue más o menos mi primera noticia. No había tenido aproximación. Luego, en un arranque de estas cosas que a veces pues, espero que no le dé a nadie, me salió una en RBA, salió la colección completa, todo lo de Tolkien, y dije, es mío. Y lo malo es que no he encontrado todavía momento para leerlo, así que bueno, aquí es cuando me lanzáis piedras como si esto fuera el Nuevo Testamento. Mira, yo te confieso, a mí me gusta mucho Tolkien, pero lo que son los 3 libros principales, la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, los he leído solo una vez. En cambio, por ejemplo, a mí hay gente que me llama masoquista, porque dicen que el Silmarillion es lo más aburrido de todos, me lo he leído 3 veces y los cuentos inconclusos 2 veces. Dicen masoquista, me dicen porque dice, eso no realmente no cuenta ninguna historia, que sí hay algunas historias, Beren y Lúthien, la historia de Fëanor, todo eso, pero bueno, a veces, por ejemplo, en los cuentos inconclusos te habla de Númenor, te habla de la geografía de Númenor, de los reyes, dice, pero si eso es como leerte un libro de historia súper aburrido, digo, pues mira, yo que soy así, también cojo libros de historia y hago lo mismo. Y por ejemplo, este me lo volví a leer recientemente, que es Los cuentos inconclusos, que wow, es que me encanta, o sea, es una cosa que cogerme la historia, las guerras entre Rohan y los Dunlerinos, pues sí, son a lo mejor no es una cosa tan épica, porque son más datos, más batallas, más aquí mueren tantos, un poco como en cualquier ensayo histórico, pero bueno, me gusta más Tolkien en ese aspecto a mí, una cosa un poco rara, se sale fuera de lo común. Es como ir a ver historias de los borgoñones, de los moravos. Bueno, Sí, también tiene su público. Y sí, ciertamente en el inicio de la propia Comunidad del Anillo dicen que hay un regalo en forma de entremés, como es esa batalla en los tiempos de Isildur, donde ya estaba Elrond, jovencito, para mostrarnos cómo fue esa primera época del anillo, el momento de la forja, los 9 hombres, los enanos, los elfos, que supuestamente son los perfectos, la gente impoluta, que también recibieron algún anillo, y cómo el corazón humano se corrompió y fue, bueno, supongo que se puede ver desde el prisma de cómo vas a ver el mundo que hemos ganado, cómo vas a ver el mundo que yo, Isildur, he ganado esta batalla. Pues llevando el anillo aquí, ¿veis? Esto es de Sauron y Lexi se lo he quitado yo, con la espalda de mi padre moribundo ahí. Pero enseño aquí, el anillo, es mío. Pero claro, el anillo tiene voluntad propia. Resulta curioso porque hubo otra saga que se estrenó más o menos en el mismo momento que metía Horrocruxes, ¿no? Que también estaba un poco sí. el alma de Voldemort que estaba metido en objetos. Pues parece que aquí el alma de Sauron está un poco metido en el anillo y sobrevive a través de ahí, de forma un poco incorpórea, hasta que se convierte en el ojo arriba de la torre. Sí, sí, sí. Esa escena, aparte de la película, es la única sobre
sobre la segunda edad que hay en toda la obra de Jackson, de Peter Jackson. Es el único momento que nos muestra la segunda edad. Bueno, miento, hay otro momento que es lo que creo que es el momento, no me he equivocado, no, es la única. Iba a decir el de Gollum y, bueno, cuando digo Sméagol mata a Deagol, pero no, eso entraría en la tercera edad solo que años antes. Pero sí, la primera escena de la película es la única que hay que está basada en la segunda edad. Es bastante curioso. Esto gracias a que también Peter Jackson tenía los derechos de los apéndices. Sí, menos mal, porque si no... Porque no tenía los derechos del Silmarillion, porque esta también batalla se cuenta también en el Silmarillion, pero bueno, pero tenía los derechos de los apéndices que la menciona y gracias a eso lo pudo incorporar a la obra cinematográfica. Sí, también hay guiños que luego se amplían en El Hobbit, en la primera película del Hobbit, como es esa historia de Bilbo con los... ahora no me sale el nombre, con los bueno, se convierten en piedra cuando están cuando están discutiendo de, bueno, le asamos, le cocinamos, ¿cómo lo hacemos para comernos? Sí, está muy bien esa escena. Aparte es muy fiel los diálogos al libro, es muy fiel al en Hobbit. La Comunidad del Anillo aparece primero contada de viva voz, luego en un momento dado cuando están viendo las hojas de láceras para salvarle a Frodo y aparece Arwen por ahí para llevarle a Rivendell. Antes de eso hemos visto los propios bichos convertidos en piedra, y en la película del Hobbit veremos la historia en imágenes, con lo cual sí, eso está muy bien, está enganchado la trama. Sí, pero bueno, y realmente lo que hace es seguir al escritor, porque bueno, también cuenta eso Tolkien cuenta eso en el Hobbit cuando lo escribió primero, y luego eso también tenemos la pequeña escena en el libro que también sale. Por cierto, te has referido a cuando Arwen encuentra a Frodo. Yo creo que ahí hizo bien, esa escena está muy bien hecha. Peter Jackson acertó poner a Arwen, pero esto es muy curioso, en el libro no es Arwen quien rescata a Frodo. Es un personaje que es Glorfindel, que es uno de los más queridos por los fans de la Tierra Media, y eso muchos se lo criticaron a Peter Jackson. Problema, que yo creo que hizo bien Peter Jackson en poner a Arwen, porque Glorfindel es un personaje que tiene esa aparición en la comunidad del anillo, en el libro de Tolkien, pero es un personaje más del Silmarillion. Después de eso ya no lo vemos prácticamente en los libros. Entonces yo creo que Peter Jackson acertadamente puso a Arwen, que sí que va a salir más en todas las películas, que no a Glorfindel. Pero bueno, toda esa escena la protagoniza Glorfindel, que bueno, es un elfo muy famoso en la caída de Gondolin, acaba con uno de los Balrogs. De hecho, creo que acaba con el penúltimo Balrog, el último es el de Moria. Y bueno, muchos fans muy, muy acérrimos de Silmarillion se lo echaron en cara un poco a Peter Jackson, pero bueno, yo ahí estoy de acuerdo porque, o sea, no tiene sentido presentar un personaje que luego ya no va a salir. O sea, sí, y además aprovechas que Arwen es la hija de Elrond, tiene la relación que tiene con Aragorn, y así vas cimentando la idea de que, bueno, estos están liados pero tienen dificultades porque él es mortal, ella no, ella tiene que renunciar, luego los elfos que se van hacia el oeste, el padre que tiene todo el bagaje desde esa batalla de la Segunda Edad, con lo cual ciertamente está poniendo piedras para cosas que te quiere contar. Pero claro, a pesar de que en cine son 3 horas y la versión extendida son 4, cada película más o menos, es tanto lo que hay que contar que, bueno, pues hay pequeñas licencias, como decías antes. Sí, es que no se puede hacer realmente condensar condensar estos 3 libros en 3 películas es imposible, porque prácticamente explica una especie de mitología, eso es muchísimo, entonces tienes que reducir. Aún así hace pequeños guiños. Hay, por ejemplo, en la versión extendida en las 2 torres, hay un pequeño guiño a Tom Bobadil, porque bueno, empiezan a beber Merry Pippin agua, empieza uno a crecer, un árbol que se los quiere comer, es una referencia a Tom Bobadil.
¿Qué se me ocurre? Así otra referencia. Bueno, hay bastantes. Ahora no me irán viniendo durante el conversatorio a la cabeza. Sí. Pero, mira, hay una del saneamiento de la comarca en la Comunidad del Anillo, que es cuando mira a Frodo por el espejo este de Galadriel, el famoso espejo donde echa el agua. Y hay una imagen que ven a unos hobbits encadenados, a unos orcos pegándoles. Eso es de un capítulo que no se ve en las películas, pero que sale justo es de los últimos capítulos del tercer libro, que es cuando llegan los 4 hobbits después de haber derrotado a Sauron y se encuentran que gobierna Saruman y Grima en la comarca y la tienen esclavizada. El molino lo han convertido en una pequeña industria y todo eso lo vemos en la película, en la visión que tiene Frodo. Entonces hace pequeños guiños ahí Peter Jackson, además reconocidos por él. Si uno ve el making of de las películas, se refiere a estos casos que ha querido hacer pequeños guiños a estos episodios que salen en la obra de Tolkien. Sí, que ciertamente en esa imagen se puede intuir escenario de batalla de la Primera Guerra Mundial, lo mismo que en la Segunda. Igual me equivoco con los campos de Pelennor, un reflejo de Passchendaele, tal vez, por ejemplo. No, donde hay un reflejo de esto es en la Ciénaga de los Muertos. Ahí me he equivocado de nombre. Sí, los campos del Pelennor es donde es la carga de los Rohirrim. No, donde es esto es una referencia, sí, Passchendaele. Puede que más el Somme, porque él participó en la batalla del Somme. Además participó en un sector muy crudo, Tolkien, que fue en el reducto Schwabe, que era una especie de saliente alemán con ametralladoras, artillería, tenía una pequeña fortificación. Además cargaron 4 divisiones inglesas y francesas y bueno, fue una masacre. Y uno si ve fotos de la zona del reducto Schwabe, pues es muy parecido a la Ciénaga de los Muertos. Son cráteres, el fondo lleno de agua y cadáveres pues de británicos, franceses y alemanes. Y en la obra de Tolkien pues tenemos que es lo mismo. Hay como unas fumarolas, los cráteres repletos de aguas y cadáveres de orcos, elfos y hombres, porque es una batalla que bueno, había tenido lugar en la Segunda Edad. Justo la anterior batalla de la del Monte del Destino que vemos al principio de la película. Antes se libra una batalla ahí, en esa ciénaga. Sí. Quizá Desire, la comarca, sea muy británica. Y cuando se habla de el peligro que viene del este, pues igual está pensando en los alemanes, tal vez. Es una interpretación plausible, porque evidentemente verde, la campiña, pues eso un poco es el Reino Unido, las Midlands de Inglaterra. Y los hobbits pues son gente pacífica, como se tenían un poco a sí mismos los británicos, la excepcionalidad británica. Pero sí, ciertamente tenemos ahí una historia que va avanzando y que, bueno, están el concilio en Rivendell, porque se van viendo que, bueno, cosas como por ejemplo Saruman que en poco se intuye, a pesar de que haya gente que no lo sepa, había estado en las anteriores batallas, se ve en el Hobbit, había estado en otras épocas y había intentado derrotar a Sauron, pero parece que hay desgaste de materiales y piensa, le hemos intentado derrotar, no hemos podido, así que me uno a él, a tumba abierta, y vamos a hacer lo que se pueda. Y ahí esa traición descoloca a Elrond, que dice, bueno, se nos están achicando las listas de los amigos y por lo tanto aquí no somos suficientes, por favor llévense el anillo a otro lado. Sí, aparte, esa escena que además sale en el Hobbit es muy curiosa porque Tolkien escribió esto en 2 libros distintos, estos sucesos. Uno es en el Hobbit, que justo en la parte final, cuando están llegando los enanos, están llegando a la montaña solitaria para enfrentarse a Smaug, en ese momento Gandalf, que previamente ha abandonado esta partida de enanos, hace un concilio y van a Dol Guldur, que es donde está Sauron, ahí escondido, y hay ese enfrentamiento. O sea, eso tiene lugar en el Silmarillion, y esto es muy curioso. En 2 libros
Digo que es curioso porque cuando escribe Tolkien esto, él escribió primeramente El Hobbit. Él en el libro explica que se va Gandalf, que tiene motivos personales, no explica nada de cuáles son esos motivos. Luego vuelve ya para la batalla de los 5 ejércitos Gandalf. Pero luego, en el Silmarillion, que él no publicará el Vida, pues él explica y además narra toda esta batalla en Dol Guldur, en la fortaleza esta, que ocurre justo cuando abandona la compañía de enanos y bueno, y es atrapado y toda la historia esta. Y eso es muy curioso porque Peter Jackson consigue que lo veamos simultáneamente, que es como tendría que haber estado realmente, no en 2 obras distintas, una para niños y otra para adultos, una cosa ahí un poco rara. Esa escena me gusta mucho. Y luego lo que has comentado al principio de que, bueno, de que Tolkien ve el este como el enemigo, que los ve como los alemanes. Hay otros que identifican también a Saruman como Mussolini, una cosa un poco rara. Otros también lo identifican como los soviéticos, porque él era muy anticomunista, hacía muchas manifestaciones contra el comunismo, también contra el nazismo, hacía bastantes. Entonces uno venga que son los soviéticos, los orcos, que son los alemanes. Bueno, él respondió a esto de los periodistas que le preguntaron varias veces y él lo explicó muy claramente. Esto ya estaba antes en mi cabeza, antes de la Revolución Rusa y antes de que Hitler llegara al poder. Todo esto estaba en mi cabeza. Entonces eso es interpretaciones a posteriori, pero bueno, él creo, si no miente, él lo dejó claro, esa parte, que no había nada de eso. Sí, seguramente quiso sacarse problemas de encima y que cada cual acabe pensando lo que le dé la gana. Lo mismo que has dicho que en un momento dado Gandalf dice, bueno, tengo cosas que hacer. Pues en la propia segunda parte del Señor de los Anillos hay un momento que dice, bueno, muchachos, que tengo cosas que hacer, pero vosotros, sí, iros para el abismo de Helm, váyanse, cuídense, aguanten mucho, porque en tal día mirad hacia el este y ahí apareceré. Y prácticamente cuando ya están derrotados, ahí es cuando aparece con la legión extra de ayuda y cargan, lo cual es interesante porque aprovechan el amanecer, el sol, aparece el sol y deslumbran a los que están abajo y venga hacia la victoria. Sí, esa carga es muy épica, no tanto como la de los Rohirrim de los campos del Pelennor, pero sí. Pero bueno, aquí por lo menos, en ese momento que desaparece Gandalf, por lo menos se explica, o te lo intuyes. Y bueno, y en el mismo libro también eso te lo explica, que bueno, va a buscar refuerzos toda la historia. Entonces ahí tiene era más fácil eso de filmar, o sea, de argumentar en un guión. Lo de Dol Guldur era más complicado porque, claro, escribí un libro en los años 20 y luego la explicación se da cuando ya ha muerto Tolkien 70 años después. Es lo curioso. Pero bueno. Sí, Rohan y Gondor, tú te los veías más o menos así. Rohan está más o menos conceptualizado como si fuera una cultura nórdica, un poco vikinga, con esas casas de madera. Gondor parece, bueno, la Ciudad Blanca, que aparece en la primera, cuando va al archivo, cuando va al archivo ahí a mirar legajos, va ahí, y luego aparecerá al final para la última batalla, en donde han pedido ayuda a Rohan con ese sistema de llamadas, que resulta curioso porque uno puede pensar que cuando se hace la llamada para la batalla de Roncesvalles también se usa ese tipo de llamadas. Pues, también esto se usó, este método, perdón que te interrumpa, además que tengo un libro sobre el tema que es la guerra en Jin, que es cuando, bueno, el Japón de Hideyoshi invade Corea en 1592 y bueno, cuando desembarcan los japoneses en Pusan, que está al sur de Corea, para avisar a la corte de Joseon, encienden estos fuegos que se van comunicando y en prácticamente antes de 24 horas en la otra parte del país ya saben que están sufriendo una invasión
los coreanos. Sí, es un sistema rápido, eficiente. Algo parecido en las montañas es cuando se hace la llamada para la Junta General. Las Juntas Generales de Vizcaya son un asunto interesante, pero ya es un asunto institucional, político. ¿Tú viste bien cómo está conceptualizado Rohan y Gondor? Sí, a ver, a mí me gusta mucho. Hay que decir una cosa. Una cosa es que nos guste, otra cosa es si Tolkien quería que se viera como en las películas. Probablemente no. Porque hay que incidir en esto. Están grabadas en Nueva Zelanda, que a mí me encanta que estén en Nueva Zelanda. La razón de ello es porque todas las películas fantásticas medievales, esta fantasía épica medieval, siempre están grabadas en un entorno boscoso que parece mucho del norte de Europa, muy británicos, es muy repetitivo. Entonces, como que el hecho de que está rodada en Nueva Zelanda aporta un aire fresco, una cosa nueva que antes no habíamos visto. Por ejemplo, estás pensando en el Circo de los Burman, que tenemos un conversatorio aquí de Excalibur, año 1981. Ahora no había pensado en ese ejemplo, pero sí. Es la otra mitología, la mitología de Arturo, la mitología clásica por excelencia en el Reino Unido. De Arturo. Claro, de hecho, Tolkien al escribir su obra era mucho de este tipo de cuentos. Se basaba también mucho en la mitología galesa, también en la finlandesa, también curiosamente. Tenía sobre todo por las lenguas finurálicas, tenía un gran interés Tolkien en esto. Entonces yo creo que en su cabeza estaba más bien Inglaterra, Gales, Escocia... Y Nueva Zelanda, la verdad, no se parece nada, las cosas como son. Pero a ver, a mí cinematográficamente me gusta más Nueva Zelanda y me alegro de que se haya rodado en Nueva Zelanda, las cosas como son, porque aporta un aire fresco, porque es verdad, toda la mitología, toda la fantasía épica medieval normalmente es un entorno muy verde, siempre. Un entorno boscoso y verde y como que aporta un aire fresco. Me gusta ese Rohan. Rohan recuerda un poco, yo que vivo aquí en Toledo, recuerda un poco a las campiñas de Castilla-La Mancha. A veces coges aquí el coche por aquí y pareces que estás... Que puedes ir en coche a Cuernavilla en algún momento. Es bastante curioso. Entonces me gusta esto de que esté en Nueva Zelanda, este tipo de cascadas con una vegetación que es propia solo de Nueva Zelanda. Esa vegetación que es una mezcla entre lo tropical y lo europeo, el tema de Nueva Zelanda. Entonces me gusta mucho de que se haya rodado en ese ambiente. El tema de ambiente volcánico en Mordor, o sea, en muchos sitios me gusta que sea Nueva Zelanda. Y ojalá, si se siguen haciendo más películas, que ahora que Warner ha vuelto a comprar los derechos a Embracer Groups para volver a hacer películas ambientadas en la Tierra Media, pues ojalá que se sigan filmando en Nueva Zelanda, la verdad. Sí, eso ya se verá. Todavía no he visto Los Anillos de Poder, a pesar de que estoy suscrito a... Te lo voy a ahorrar, no los veas. ya te lo digo, no los veas. Vale. Yo lloraba del insulto, o sea, es un insulto a la inteligencia, pero bueno. Hoy vamos a hablar de las películas de Peter Jackson, ¿no? Sí, puede que sea porque no tenían los derechos suficientes para tema de aparte guión. que ha sido una ruina, o sea, ya al principio lo han intentado ocultar un poco a Amazon, pero bueno, ahora ya se está viendo que es una ruina. Y sobre todo ahora que ha habido este anuncio de Warner, yo creo que a la tercera temporada no habrán. Si tenían pensadas 5, yo lo dudo. O sea, yo creo que se quedarán en la segunda temporada, ¿no? Yo creo que va a ser una serie que no se va a concluir porque es una ruina. No ha sido una ruina, no ha tenido público y bueno, y luego lo han llevado muy mal el tema de anunciarlo, muy, muy mal y que es un desastre. O sea, es aburrida, mal hecha. Es una serie que habla de la segunda edad, pero sin tener los derechos de la segunda edad. Entonces se han inventado una historia. O sea, se han inventado una historia con personajes inventados. Entonces, no sé, para eso no compres los derechos del Señor de los Anillos y el Hobbit si vas a hacer en una época que no puedes acceder a ella. No sé, para inventarte una historia, crea una saga nueva. Entonces, no sé.
Supongo que es prácticamente algo parecido a vamos a hacer una historia de la Biblia y vamos a poner a los personajes de aquí, no hay quien viva, porque no Sí, tenemos de los derechos. exacto. O sea, personajes inventados que no le interesan a nadie. Los que los tenías reconvertidos a otra cosa. Por ejemplo, todo el mundo se ha quejado mucho de Galadriel. Galadriel es un insulto. O sea, no sé, parece. O sea, Galadriel tú la ves y es que parece una chica de estos del cine kinky de los años 80. O sea, creo que insulto es esto a Galadriel. O sea, ¿qué le habéis hecho a Galadriel? Por Dios santo. O sea, fíjate que el único personaje que ha caído bien es Sauron. O sea, ¿cómo debe ser la cosa para que el único personaje que caiga bien sea Sauron? Sí, para decirle a Sauron, Sauron, mátalos a todos, venga, Sí, sí, yo vamos estaba contigo. deseando, por favor, que Sauron se cargue a todos, que sumas esta Tierra Media en la oscuridad y que acabe con todo y los extermine. O sea, y yo voy a aplaudir, o sea, porque vamos. No, ha sido una decepción, o sea. Además, fíjate, gente que es experta en la Tierra Media, hay un canal que es muy bueno, que es Sky 47, no sé si lo conoces. No me suena, pero por nombres yo En soy muy España, malo. de Tierra Media, Sky 47, le habían invitado los Showrunners. Y al final, sabiendo que no le van a dar trabajo, ha tenido que hablar y decir, mira, esto no hay por dónde cogerlo, esto es una bazofia. O sea, me da igual que luego ya no me inviten los de Amazon en Inglaterra, me da igual, pero digo, yo no, o sea, como seguidor de Tolkien no puedo aprobar esto. O sea, no puedo aprobar esto. O sea, no. Y bueno. Pero Esperemos que Warner, tenemos esperanzas en Warner. sí, pero es eso, cuando terminaron las tres películas del Señor de los Anillos y fueron a hacer El Hobbit, de un libro de 300 páginas, se sacaron una trilogía. Es decir, dices, aquí hay más de lo que me estás poniendo en pantalla y me estás repitiendo la fórmula, porque aquí ves que la cosa gusta y quizá un poco excesivo. En esa trilogía creo que se equivocó Peter Jackson en muchas cosas, en la del Hobbit. Ahora te digo una cosa, tú ahora lo comparas con lo que ha hecho Amazon y es una obra maestra, el Hobbit. O sea, es de las obras maestras máximas comparado Sí, con esto. un poco parecido a cuando la trilogía precuela, bueno, sacabas más punta en el momento del estreno que ahora, que le perdonas un poco los pecadillos, aquello de los midichlorianos y todo esto, visto bueno, todo lo que ha venido sí, después. también es verdad. A ver, yo reconozco, por ejemplo, el caso de George Lucas, me gustan las 6 películas, incluyendo las precuelas. También es algo que no se había hecho antes en el cine. Entonces, por eso gustó, sobre todo en la última. Hubo mucha decepción con la segunda, con la primera, pero cuando ya Anakin se convierte en Darth Vader, como que ahí se perdonó todo a George Lucas, porque yo creo que La venganza de los Sith es una obra maestra, las cosas como son. La venganza de los Sith. Sí, lo es. Que hila ya con la otra. Pero también hemos sabido después que en el episodio 2 hubo problemas respecto a la tijera, el tema de la edición, según qué cosas metas y qué cosas quites, había un montón entre Padme y Anakin que fue eliminado, cómo se refugian en aquel lugar paradisíaco que parece Italia. La historia de amor está muy recortada y se entiende muy mal. Por lo tanto, el tema de edición, el tema de cómo haces el montaje, también influye a la hora de cómo percibes la historia. Sí, eso es verdad, sí. Sí, de hecho para mí es la peor, quizás la segunda. La segunda es la peor de la trilogía. Pero bueno, llevado esto al Hobbit, pues a ver, el Hobbit a mí reconozco que me gusta. Es unas películas que he visto muchas veces. La obra la he leído también, antes de verla también las películas, pero bueno, es verdad, añaden, quizá Peter Jackson aquí el error que tiene es que añade mucha cosa nueva, excesivamente, excesivas licencias. Yo creo que se podría haber hecho quizá en 2 películas. En una película era complicado hacer, el Hobbit, las cosas como son, pero yo creo que en 2, haber suprimido la historia esta de amor entre el enano y la elfa, que tampoco la pedía nadie, esto consume muchos minutos de pantalla. La batalla de los 5 ejércitos es excesivamente larga. Mira que a mí me gustan las batallas. Por ejemplo, la de Minas Tirith, la batalla,
cuando la vi en el cine me pareció corta. Luego, menos mal que en la versión extendida está lo justo. Ahí ya me encanta, está en su punto. Pero bueno, la batalla de los 5 ejércitos creo que es excesivamente larga. Entonces yo creo que en 2 películas se podía haber resumido. Aún así son 2 películas que disfruto, son 3 películas que las disfruto muchísimo. Añade muchas cosas del Silmarillion en el tema de Dol Guldur. Esto se le agradece que lo haya hecho. Que lo haya hecho Jackson, o sea, me encanta que haya hecho eso. Entonces es una trilogía que aún así me encanta y que sigo viendo a día de hoy, sí, pero es criticable en muchos aspectos. Entre otros, por ejemplo, el hecho de que en teoría se va a encargar, ahora no me sale el nombre del director de El laberinto del fauno, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro era el que iba a dirigir el Hobbit, sí. Pero en el último momento parece que, no sé, le entraron sudores fríos o tenía que ocuparse de otra cosa, y le metieron a Peter Jackson, que rehizo todo, y en vez de lo que había pasado con la trilogía de los Anillos, que había tenido un montón de tiempo para preparar, hacer los bocetos, aquí tuvo que... Ojo, fue el mismo equipo, exactamente el mismo equipo, todos, los productores, guionistas, bueno, los que se encargaron del arte conceptual, que son estos 2. Yo, fíjate, me compré ahora que lo vuelvo a enseñar, el de los cuentos inconclusos, me compré esta edición porque salen Alan Lee y John Howe, que son los... Que hay una cosa interesante y curiosa, no sé si conoces Eric el Vikingo. Sí, no la obra, pero sé que... Me refiero a la película de Terry Gilliam, el año 1992, con Tim Robbins de protagonista, y Alali es el que se hace los elementos conceptuales. Sí, porque a un amigo que en ese momento estaba estudiando Bellas Artes, se me ocurrió ponerle la película hasta de Eric el Vikingo con Tim Robbins, y en un momento dado, cuando los protagonistas van al Valhalla, porque la historia es que se ha estallado el Ragnarok y tienen que ir a buscar a los dioses para decirles no, por favor, no acabéis nuestro mundo, que estamos con fresco aquí en el norte, pero estamos vivos, estamos bien. Y tienen que ir a través de Brasil, que es, bueno, un viaje así curioso. Y en el Valhalla, la sala es un poco como Moria. Cuando entran y se ve todas esas columnatas, pues vio eso en el Valhalla, en esta película del 92, y dijo, déjame ver el DVD. Alali, sí, hombre, ahora lo entiendo. Ahí estaba la vinculación. Sí. Sí, no, para mí es un ilustrador magnífico. Aparte, ya digo, me compré esta edición solo porque vienen dibujos de los 2 que se encargaron del arte conceptual en las 6 películas. Y bueno, es que cualquier escenario que vemos, Minas Tirith, Barad-dûr, todo, es que es impresionante. O sea, ojalá que los volvieran a contratar Warner. Ojalá, a ver qué va a hacer, pero bueno, que contrate otra vez el mismo equipo. Ya digo, el Hobbit, con todo lo que tiene, solo por ver los escenarios, o sea, Erebor me encanta. O sea, la ciudad de los enanos, por dentro, Erebor es fantástica. O sea, que luego en el guión se tomó muchas licencias, lo alargó demasiado, pero bueno, solo por ver estos escenarios magníficos, por ver la Tierra Media tan bien hecha y con tanto respeto, pues vale completamente la pena. Sí, entre los que citabas que no aparecen en la película, decías Tom Bombadil, que sobre todo se cabrearon los de la segunda película, los de las 2 torres, que igual también aparecen en El Retorno del Rey, no sé, pero había ya varios personajes, Faramir, Eowyn, el propio rey, serpiente, la lengua de serpiente, la víbora, que trabaja para Saruman, y digamos que está nutrido de personajes. No son los mismos al inicio de la compañía, que son 9, luego se van separando. Hay 2 que fallecen, bueno, entre comillas fallecen, porque
los lectores de los libros cuando trataban de hacer un guiño ahí como... Y voy a poner un ejemplo que es de otra compañía y de otras circunstancias. Bueno, otra compañía, pero es de Warner, como es la Liga de la Justicia. En teoría no podía hacer Henry Cavill promoción, porque en teoría Superman había muerto al final de Batman v Superman, pero todo el mundo sabía que Superman no muere, resucita, porque es una persona que no puede morir, porque bueno, es un personaje principal. Pues algo pasa con Gandalf cuando al final de la primera película muere, entre comillas, pero ya sabes que, como lector, ya sabes que... Ilúvatar, pues, bueno, ya los Gandalf, que sería Dios en el... Los Gandalf de gris, es Gandalf de blanco, pero siguen siendo Gandalf. Sí, sí. Pues ahí tenemos a los tres... Legolas, Gimli y Aragorn, que van por su lado al finalizar de la primera, Merry Pippin, Sam y Frodo, y Boromir que ha caído, que luego tendremos ahí el asunto del senescal de Gondor diciendo tú no eres mi hijo es el que murió, el que me mataron esta buena gente aquí. Luego acabará como una tea, sí, como una tea cayendo ahí, iluminando la victoria. Sí, no, pero luego lo que tienen bueno estas películas es que tú enfatizas muchos, empatizas muchos con los personajes. Están muy bien escritos todos. Ya no solo los 9 al principio, los de la compañía, sino ya Bilbo, o sea, ya te encariñas con él, a pesar de que luego no lo veremos hasta la última película. Ya te encariñas con él desde el principio. Todos los, bueno, secundarios entre comillas, porque luego van ganando peso a medida que avanza la trama. En Rohan, Eowyn, por ejemplo. Por cierto, en la nueva película esta que va a haber de los Roy Hirring, que va a salir ahora, creo que en 2024, va a participar la actriz con voz solamente, Miranda Otto, que es la que hizo de Eowyn, va a participar. Me imagino que lo va a narrar, porque es antes de que ella naciese. O sea, me imagino que lo va a hacer de recordatorio. Pero bueno, la evolución de todos los personajes está muy bien escrita. Ya no solo porque estén en las 3 películas, aunque estén en una o en 2, Denethor, por ejemplo. Luego es verdad que la versión extendida salen las 2 torres Denethor, pero bueno. El rey Theoden, esta evolución que tiene, el rey Theoden empieza desde un pesimismo absoluto, que está todo perdido, a venirse arriba ya en esa carga de los Roy Hirring. Va a tener una evolución cada vez desde la desesperanza a la esperanza. En cambio, Denethor es lo contrario. A medida que avanza la trama, cada vez está más sumido en las tinieblas. Incluso en la relación con respecto a sus familiares, sí, con sus hijos, con Faramir. En el libro también parece esto un episodio. Sí, en el libro es igual. Tipo Padre Carras ahí con Gandalf. Sí, es igual. Es exactamente igual. Mientras que Theoden, aparte de que pierda a su hijo, que está sumido en las tinieblas, pues bueno, va evolucionando, lleva a su pueblo a la victoria y bueno, y tú ves que esa relación sana que tiene con Eowyn, que no es su hija, es su sobrina, ahora creo que era su sobrina, esa relación que tiene, o sea, es que están muy bien hechos los personajes. En cambio, Galadriel, lo poco que aparece, te gusta en pantalla, lo poco que aparece, empatizas con ella, no como este esperpento que nos han puesto en Amazon. Sí. Que desde el minuto 1 es una Mary Sue que está cabreada, que en 10 capítulos creo que se pueden contar con los dedos de una mano las veces que sonríe, porque no la ves sonreír. Siempre está enfadada, siempre está de mala leche, enfadada, gruñendo. Entonces, es que odias al personaje. Entonces, yo creo que cuando tienes un personaje bien escrito, con coherencia, que se adapte al guión, que de repente no haga algo que es completamente ilógico, vamos, es garantía del éxito. Y ahí están los Oscar que tuvo esta película, que es las películas más oscarizadas de la historia, vamos.
Sí, tuvo algún que otro Oscar la Comunidad del Anillo, alguno que otro las dos torres, más bien técnicos, pero luego se reservaron para premiar la trilogía en general con El Retorno del Rey en 2003, teniendo los mismos números de Oscar que Titanic en 1997 Sí. y Y lo que el que viento se llevó, ¿no? no, lo que el viento se llevó son menos. Ben-Hur, Mm, Ben-Hur, eso, que me he equivocado. Ben-Hur, sí, sí, es verdad. Ben-Hur y 11, luego 11 de llega un las empate. tres. Sí. Titanic, Ben-Hur y sí, sí, sí. Si no recuerdo mal, lo que el viento se llevó son 8 o 9. Me he equivocado, quería decir Ben-Hur, es que se me ha ido ha sido un lapsus. Quería decir Ben-Hur, sí, sí, sí. Sí, tienes razón, tienes Pero razón. es eso, querían premiar la trilogía y digamos que se puede decir que el premio a mejor director, a mejor película, no solamente para El Retorno al Rey, sino para el conjunto de las tres películas que, como digo, al ser rodadas a la vez, pues se puede incluso conceptualizar que es una misma película troceada en tres trozos. Pero Lo- sí, Luego, aparte, los actores, muchos eran fans de Tolkien antes de la incluso, película, otros no. incluso hay un actor que conoció a Tolkien. Ah, eso yo no lo sabía, fíjate. Christopher Lee. Christopher Lee estuvo una vez con Tolkien en Claro, persona. Christopher Lee, claro, claro. Es verdad. Christopher Lee ha tenido muchas aventuras por ahí. Oh, sí, De hecho, estuvo. tengo un vídeo en mi canal que hablé del cuerpo voluntario británico que fue a Finlandia en la guerra Sí, de invierno. Y estuvo Christopher Lee en el cuerpo, sí, en este cuerpo voluntario fue británico que soldado. fue a luchar contra los soviéticos en el año 39, Fue ¿no? soldado, fue espía. Ujú. Y Luego luchó evidentemente. contra los alemanes en Sí. Noruega, estuvo en muchos sitios. Hay otra anécdota que dicen que en un momento dado hay una muerte por la espalda y parece que según el guión tenía que lanzar un grito y le dijo, Sí, tú cuando matas a alguien por la espalda, le quitas el aire y no puede decir nada. Y el director dijo, me gusta, sí, tiene razón. tienes razón. Por cierto, hay un grito que es muy verdadero y esto no pocos lo saben, que es cuando Legolas, Aragorn y Gimli llegan a la pila de cadáveres orcos que han quemado y que creen que han muerto Merry y Pippin. Realmente están en el bosque de Fangor, que los está persiguiendo un orco y luego se encontrarán con Bárbol y todo eso, ¿no? Pero bueno, cuando llegan ahí, que Aragorn pega un grito y da una patada a un casco. No, Sí, a un sí, casco sí, orco. sí. Pues cuando pegó la patada el actor, Viggo Mortensen pegó la patada al casco equivocado. Tenían un casco que era blandito para que le diera la patada y pegó uno a un casco de verdad. Entonces el grito es el grito verdadero de cómo se rompe la uña, porque se rompió la uña justo al pegar la patada. Entonces en la versión original, en la española no, porque está doblado, pero en la versión original el grito es completamente auténtico de dolor. Sí, supongo que como pasó por Argentina Virgo Mortensen, le gustó mucho el fútbol y bueno, a lo primero que es más o menos redondo, pues tú dale a eso. Pues sí, sí. Bueno, y lo que decíamos de que muchos actores conocían a Tolkien, pero es que los que no, ellos mismos, por su propia iniciativa, se leyeron los libros, pero no solo los de la trilogía, sino se leyeron el Hobbit, se leyeron el Silmarillion para conocer el mundo de donde iban a participar, para meterse en el papel. O sea, se lo tomaron bien en serio. De hecho, Ian McKellen, el que hacía de Gandalf, de vez en cuando surgían dudas en los rodajes y decía, no, esto no puede ser así. Entonces se ponía a discutir con Peter Jackson. Ian McKellen siempre les decía, a ver, calmaos, si tenéis dudas, acudimos a Tolkien. Entonces cogían el libro, empezaban a leer y decían, bueno, pues vamos a hacerlo como decía Tolkien. O sea, Ian McKellen siempre decía, era un fan de Tolkien, ¿eh? Y siempre decía eso, ¿hay dudas? Pues acudimos a Tolkien. Sí, precisamente el personaje de Ian McKellen en Gandalf
uno de los primeros personajes a los que buscaron para encarnarle fue a Sir Sean Connery, que es de estas cosas que resulta pintoresco porque participó en el año 86-87 en Los Inmortales haciendo Ramírez, un personaje que, bueno, tampoco es que sea muy explicable, alguien que nace en Egipto, luego se fue a Japón, sí, es cierto que la expedición Rataimawi pues fue para allá y hay las estelas en la zona del Pacífico, con lo cual es plausible hacer un viaje así, incluso en aquella época, pero es un personaje un poco rebuscado y en este momento estaba haciendo La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es una bellísima película. Sí. Y por lo tanto dices, ¿cómo es posible que alguien que es británico, que ha conocido evidentemente la obra de Tolkien, que es muy explicable porque los infantes en la época cuando era joven lo leyeron, El Señor de los Anillos, ¿cómo puedes decirle a tu agente que no entiendes el papel de Gandalf? Para rechazarlo. Sí, una cosa un poco rara. Sí. Y ahí es cuando pudo coger el papel Ian McKellen. Sí. Sí, menos mal, porque a mí es que me encanta. O sea, Ian McKellen como Gandalf, al igual de como Magneto. O sea, no. O sea, son dos papeles que le vienen. Que le vienen genial. Y luego no sé si sabías una cosa, ya yéndonos a otro actor, bueno, otro actor ya le hemos mencionado, que es Viggo Mortensen. En la canción final, que cuando lo coronan rey, que Aragorn se pone a cantar en elfo, no sé si recuerdas esa imagen. Pues ahora mismo no caigo, pero continúa. Sí, bueno, es cuando le coronan rey, que ya al final de la película, y se pone de repente a cantar en elfo y todos se quedan en silencio ahí en Minas Tirith, al lado del árbol, y él canta una canción entera. Pues es el propio Viggo Mortensen cantando en élfico con su voz, porque él es cantautor, aparte de actor, él hace música. Y se lo pidió Peter Jackson, que él quería que cantase con su voz una canción en élfico. O sea, es él cantando en élfico, el propio Viggo Mortensen. Bastante curioso. Sí, qué bien. Cuando le rinden homenaje a los hobbits por haber hecho tamaño, esfuerzo. Sí, es un final. Porque El Retorno del Rey es un final con varios finales. Con un montón. Piensas. También en la previa, en las dos torres, piensas, bueno, este es el final, pero no, un poquito más. En lo que en una película normal, media, de estas que duran 2 horas más o menos, dices, bueno, ya hemos terminado, aquí no va más. Pues te metieron. Es una saga que te mete elementos. No desperdicia metraje como pueda pasar en otras producciones que se dedican al arte y ensayo, a enseñarte unos preciosos paisajes, pero sin tener una razón de fondo, simplemente por gustarse a sí mismos. Pues en esta de El Retorno al Rey, pues tienes esa batalla porque se han visto los ejércitos irse acumulando, has visto una pequeña escaramuza ahí con los olifantes, y ahí es cuando luego tenemos la parte enfrente de la Puerta Negra para tratar de dar tiempo a Frodo para que lleve el anillo al Monte del Destino y pueda tirarlo. Que esa es otra que habitualmente se dice, porque no los bichos esos borradores que le salvan a Gandalf en la torre de Saruman, ¿por qué no han cogido en el primer momento desde Rivendell? Hola, soy Frodo, llévenme en el autobús, el número 4, quiero, bueno, llévenme pues mira, al Monte del Destino. Te refieres a las águilas, ¿no? Sí. Y a Zorondor. Zorondor es digamos, el jefe de las águilas, que es el que vuela primero siempre. Pues para eso hay que acudir al Silmarillion, cosa de que realmente actúan, nadie puede ordenarlas nada, ni puedes influir sobre estas águilas, y ellos actúan en determinados momentos. Él lo explico así, un poco Tolkien, en determinados momentos que vienen a socorrer, pero bueno, participan poco. O sea, tampoco lo explico muy bien Tolkien, esa parte. Pero bueno, entonces ahí tienes que ser un poco lector y un poco friki de los libros. Pero bueno, el caso es que sucede así, aparecen en ese momento. También aparecen en los 5 ejércitos, esto también en el Hobbit, en el libro del Hobbit aparece,
las águilas. Y bueno, a lo largo de la Segunda Edad, las águilas y Thorondor aparecen en infinidad de ocasiones, siempre en el momento más adecuado. No en todas las ocasiones, pero sí en muchos momentos adecuados. No sé, yo creo que es el acudir a las águilas un poco encuentro un poco Deus Ex Machina, pero bueno, en ese sentido. Pero oye, esto es de Tolkien, ¿eh? Entonces Peter Jackson tampoco hace nada, él está siguiendo a Tolkien en este aspecto. Entonces tampoco le puedes achacar nada a Peter Jackson, porque Tolkien recurría a las águilas un poco Deus Ex Machina, pero bueno. Sí, ciertamente los personajes que nos caen bien es porque el personaje está construido así, y los que nos caen mal es porque están bien hechos y bien interpretados, precisamente porque la idea era esa, el Grima, lengua de serpiente, o el Senescal de Gondor, que cuando me equivoco, si es Merry o Pippin el que está en Gondor o en Rohan. Es Pippin el que está en Gondor y Merry está en Rohan. Bien, pues cuando te va a decirle, estoy a su servicio, señor, está ahí, le cae cosa así como roja, parece como que está sangrando ahí cuando está comiendo ese menú pantagruélico. Está dando la idea de que le importa poco la vida humana. Tampoco es que sea muy mirado a eso. Cuando, por ejemplo, le envía a su hijo, bueno, como tú no has muerto y el otro hijo mío se ha muerto, pues te vas para allá a una batalla perdida, que sé que vas a la muerte, pero satisfáceme, hijo mío, porque si no, no te quiero. Sí, pues esa escena es muy buena. Aparte es lo que he dicho un poco de Denethor, que tiene esa involución, está como en un proceso autodestructivo. O sea, a cada decisión que va tomando Denethor, cada vez peor que la anterior, toda la película. Mientras que lo que decía de Theoden, todo lo contrario, que hay ciertos errores, propone, por ejemplo, quedarse en Cuernavilla y Aragorn le dice, no, mejor vámonos a otro sitio. Al final Leutaí va al abismo de Helm, acierta, luego que si no salgo, no cargo desde el abismo, hago esa salida, sirve esa salida ayuda porque les cogen por dos lados. Entonces va acertando, es decir, ese de pesimismo, pero que cada vez va tomando decisiones correctas. Y el otro es justo lo contrario, el otro cada decisión es más desastrosa que la anterior, y acaba queriendo quemar a su hijo, y bueno, acaba él como tenía que acabar. Sí, en el libro añade que es que tenía una Palantir, y la Palantir, que es la esfera esta de cristal, le hace tomar muchas decisiones erróneas. Esta Palantir ven cosas que no son, futuros inciertos, y se vuelve loco. Lo que eso tampoco lo comenta en las películas porque sería meter más metraje y tampoco era necesario. El único Palantir que vemos es el que tiene Saruman, y que acaban cogiéndolo, y también acaba teniendo un problema porque acaba un poco mal uno de los medianos, precisamente con ese Palantir. Pero sí, hay momentos en los que un personaje dice lo que estamos pensando como espectadores. Por ejemplo, cuando Gimli, después de haber utilizado al ejército de fantasmas, dice, ¿para qué les hemos dejado ir? Ahora cuando vamos a ir a la siguiente batalla, qué bien nos habrían venido. Pues mira, justo eso es lo que estoy pensando yo. Sí. Hombre, ahí supuestamente es que solo los puedes usar una vez. De hecho, eso en el libro se explica bien. Es más, en el libro no salen, los muertos no llegan a Minas Tirith. Porque hay una batalla previa, que es la del Río Grande, que también sale en la película, en la versión extendida, que es justo cuando salen del Sendero de los Muertos, se encuentran con los barcos que están en el Río Grande, que son los barcos piratas, los piratas de Umbar. Y bueno, en la película sale que les dan un alto, que están Aragorn, Legolas y Gimli. Y bueno, Legolas tira una flecha y mata a Peter Jackson, que está haciendo de extra. En ese momento mata al pirata. El pirata que muere es Peter Jackson, curiosamente. Se mete ahí de extra. Y bueno, y les dicen, ¿y con qué ejército nos vais a atacar? ¿No? Y sale de repente todo el ejército de los muertos. ¡Ah! Y los piratas ahí acojonados, los piratas. Pues bueno, eso en el libro pasa. Pero claro, en el libro los utilizan esa vez, solo los pueden utilizar esa vez. Entonces, una vez que derrotan a los piratas de Umbar, los libera de su servicio Aragorn, y se queda Aragorn, Legolas, Gimli y la compañía gris, que esto no sale en la película porque sería extenderla innecesariamente,
que son 30 montaraces que siempre están acompañando a Aragorn. Entonces estos montaraces son los que toman los barcos y llegan a Gondor en la película. O sea, en Gondor, cuando llegan ahí a Minas Tirith, realmente ya en los libros no están los muertos, pero bueno. Eso sería absurdo meterlo en la película. Sería Entonces absurdo es una licencia que se tomaron. Una licencia que es necesaria, porque salvo que quieras hacer una película de 6 horas, o sea, tienes que cortar ahí. Sí, bastante, está bien porque escogido, la versión extendida fueron 4 horas más o menos, un poquito más de 4 horas. Sí, sí, pero claro, son licencias que son necesarias realmente, porque claro, no puedes hacer... Sí, explicar mismo, todo eso ya. Lo mismo que, por ejemplo, el Nazgûl que mata Eowyn. Eowyn es la que, pues, dice, ningún hombre puede matarme. Y ella dice, no soy un hombre. Bueno, también podrías haber explicado cómo Merry ha roto la relación con Sauron y por lo tanto esa invulnerabilidad ha sido rota y por lo tanto digamos que literalmente cualquiera puede matarme, pero la persona que está delante pues casualmente es una mujer, pero podría haber sido un gato, podría haber sido un Ent, por ejemplo. Sí. Bueno, es una casualidad. Cuando se dice ningún hombre, pues se refiere a ningún ser humano puede matar. Sí. Sí, no, además ocurre así, sí. También en la obra original. Habría sido meter 5 minutos, que 5 de aquí y 5 de allá, pues sale 10 horas. Sí, no, claro, al final es que tienes que contar, tienes que cortar, o sea, no si no... Es que meter esos 3 libros, o sea, te puede salir 30 horas. Meter los libros en películas, o sea, 30 horas. Entonces es una cosa... Por eso haces una serie para eso, ¿no? En vez de... Pero bueno, yo creo que los cortes están bien escogidos. Así como hay cosas, por ejemplo, que sobran en El Hobbit, que además muchas son añadidas por Peter Jackson innecesariamente. Yo creo que los cortes, lo que tienes que recortar de los libros o las licencias que te tienes que tomar están todas bien cogidas. Creo que no puedo decir, yo comparando los libros con las películas, o sea, no te puedo decir que se haya equivocado en algo Peter Jackson. Creo que está todo en su medida. O sea, son películas perfectas para mí. O sea, no algún fallo tendrán, evidentemente, pero en este sentido la adaptación está perfectamente cogida para no alargarlo en exceso. Sí, va contando las historias con paso firme, a dónde tienen que ir, va separando en parte a los personajes para que vayan haciendo sus cosas, a Frodo, el ámbito de Aragorn, de Gimli y Legolas, con esos momentos visuales en los que, por ejemplo, cuando al final de la Comunidad del Anillo dice, bueno, vamos a hacer algo porque estos se han ido para allá, para el Monte del Destino, y nosotros ¿qué hacemos? Porque ha muerto Boromir, ha muerto Gandalf, y dice, no vamos a dejar a Merry Pippin a su suerte, vamos a ir a matar orcos. Y dice, se miran Legolas y Gimli dice, bien. Bueno, pues ahí empieza una complicidad que no se ha visto en el concilio, donde había tiranteces, y luego es cuando hacen ese recuento en la batalla del abismo de Helm, yo llevo tantos, no, el otro. Bueno, pues ahí va tejiéndose poco a poco la relación entre los personajes, lo cual está muy bien hilvanado entre muchos de los personajes. Bueno, yo diría que entre todos. Y eso es el desarrollo es buenísimo, la evolución no hay nada que se hayan sacado del bolsillo, o sea, es una evolución perfecta en todo sentido. Es lo que dices tú, había más rencillas en el Concilio Blanco, sobre todo entre Legolas y Gimli, son los ejemplos más claros, y luego es que son grandes amigos. Y es como justo antes de la batalla de la Puerta Negra, que dice Gimli, dice, jamás pensé que iba a morir junto a un elfo, y le dice Legolas, y no junto a un amigo. Es excelente esa evolución. Y es más, Gimli va a ser el único enano que va a tener, esto no sale en la película, pero si se leen los libros esto se sabe, va a ser el único enano que va a tener un pase para viajar a Valinor, al continente este sagrado, ya en la cuarta edad, ya para la cuarta edad. Sí,
Porque en el final del Retorno del Rey, en realidad hay tres finales. Van poniéndote sucesivamente. Y uno de esos finales es la partida de Bilbo, en teoría, bueno, ya está muy viejito. Y al final acaba Frodo diciendo, oye, que yo me voy con él, me voy para allá. Y luego tienes esa cosa que es habitual en los héroes, en las historias. Otra vez en la comarca, ves a Merry, a Pippin, a Sam con Rosa, ahí con los churumbeles, y el resto ajeno. Ellos saben lo que han hecho, saben a dónde han ido, pero el resto, pues, si se han enterado, pues lo han olvidado, han ido a otras cosas, No. ya han pasado página. Sí, 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 no. Eh, esa, esa parte yo recuerdo, está muy bien, o sea, pero yo recuerdo en el cine las reacciones de la gente. Primero cuando zarpa Frodo con Galadriel y Gandalf allí, que zarpan a Valinor en el barco, en los puertos grises, que ya cuando esa escena ya está, yo recuerdo a la gente que estaba ya un poco molesta en el cine, porque la verdad es que teníamos que ir al baño, las cosas como son. Antiguamente te ponían un corte en estas películas largas, Sí. y yo recuerdo, cuando ya desaparece el barco del horizonte, dices, bueno, ahora ya por fin saldrán los créditos y va Sam que se reúne con los hijos. Yo recuerdo a la gente hacer diciendo que queremos ir al baño. Luego recuerdo que estaba el baño saturado al salir, porque ya esa escena, pero sí, sí, está muy bien, ese corte está muy bien, que luego ves a Sam reunirse con la mujer y los hijos y es como la vida sigue, o sea, Sí. es muy bien. Luego, la primera vez que lo vi no porque, o sea, estaba pensando en mi vejiga, las cosas como son, pero luego ya cuando ves las películas tranquilamente en casa dices, qué buena escena, qué buena escena. Resulta curioso porque yo de esta trilogía, no recuerdo en aquel momento ningún corte. No, a mí me la sirvieron entera de un tirón, lo cual resulta... No, es que no tuvimos corte por eso. Sí, Yo pero opino que se curioso, tendrían que hacer cortes en estas películas pero es eso, porque, resulta curioso porque por salud. en una película que he citado antes, como es Titanic, en Titanic sí hicieron corte. Yo fui al estreno ¿Sí? en un cine aquí de mi pueblo que desapareció Yo ese no, año. yo Titanic la vi de tirón. Fui Pero al es que es más corta que el Retorno del Rey, ¿eh? eh, Tiene 20 minutos más el Retorno del Rey que Titanic, ¿eh? Ojo, tiene 20 minutos más. bueno, Sin la extendida, ¿eh? Sin la extendida. bueno, tampoco es una inmensidad. Pero es eso, Bueno, resulta curioso que en esa sí pusieron un corte a la mitad. Yo lo recuerdo porque yo aproveché, fui al baño. Eh, Tengo una anécdota pintoresca de esa película porque yo estaba el número 2 en la cola para coger los tickets y en un momento dado giré la cara y me encontré después con que había 50 personas porque él era por mí y por mis compañeros y se metieron 50 delante de mí así sin enterarme. Y también recuerdo que la banda sonora no la escuché prácticamente porque eran niñas chillonas, niñas gritando cuando veían a Leonardo DiCaprio. Y dices, qué bien, esto no había pagado por ello. Pero sí, hubo corte en la mitad. Recuerdo eso. aquella curiosidad. Que sí, era típico de las películas de la época de Ben-Hur. En aquel momento sí había ese corte en los teatros, que la gente incluso iba a la Ambigua a comprar su comida, no sé, lo que tuvieran por ahí. Pero sí, estas películas son un poco más largas, pero sin toda directa. Y resulta curioso eso, que nos dan tres finales. Cuando piensas, este es el final, no, otro, y luego otro. Eh, para ir más o menos cerrando, ¿tú quién crees que es el verdadero protagonista del Señor de los Anillos? Es complicado. A ver, normalmente se tiene la imagen de Frodo, pero, por ejemplo, algo que le pasa a la mayoría de la gente, que la gente empatiza más con Sam que con Frodo. Empatiza con los dos, porque los dos son muy buenos personajes. Pero, por ejemplo, del grupo de Frodo y Sam, no sé, yo sí tiro más hacia Sam. Realmente el otro lo está poseyendo el anillo constantemente y está como que anulado todo parte de la trama. Quien le tiene que hacer todo por él es Sam, realmente. El pobre se come todos los marrones, las cosas como son. Que es más sufrido.
es el que más sufre. El otro sí, también sufre porque el pobre tiene el anillo, lo está poseyendo una forma demoníaca ahí, o sea, está sufriendo también igual, lo que es menos perceptible ese sufrimiento. Pero el otro, que si tiene que salvarle, irle a la fortaleza a rescatarle, que tiene que estarle vigilando sin dormir para que Gollum no le apuñale porque está sospechando de Gollum. Le tiene que llevar a cuestas al monte del destino. Tiene esta banda sonora propia, Sam. Le dieron una banda sonora, una melodía propia en la película, que es cuando coge a Sam, perdón, a Frodo a la espalda y lo sube hacia el monte del destino. Es una melodía que solo sale en ese trozo y cosa que Frodo no tiene ninguna en 3 películas, una propia. Sí, está la música de los Hobbits, la melodía famosa de los Hobbits, pero Frodo no tiene ese honor que sí le otorgan que Howard Shore, que es el jefe, el director de música en la película, pues bueno, sí, le otorga ese honor a Sam, que cosa que no a Frodo, ¿no? Sí, eso hay otra persona aquí en YouTube que hace vídeos sobre el tema de música, como es Jaime Altozano, que sí, trató la banda sonora de Howard Shore, que tuvo la suerte de hacer las 3 bandas sonoras. Evidentemente, como se grabó todo el corrido, pues le dijeron, bueno, aquí tienes las películas, haznos una banda sonora para las 3 películas, con lo cual los temas que van saliendo pues tienen esa ligazón, luego cuando va perfeccionándose de la trama original de la música, pues puedes ir envolviéndola teniendo los acordes iniciales, con lo cual es algo distinto, por ejemplo, a esa otra saga que se estrenó más o menos por ahí, como es Harry Potter, en donde al principio fue John Williams, pero luego fueron cambiando, por lo tanto se nota de una película a otra la diferencia de la propia música. Y aquí está muy bien, porque acompaña muy bien a las imágenes, a la historia, y tiene un hilo de continuidad, de empaque, que le viene muy bien para que esas historias, esas tramas que, bueno, pasa cuando una buena banda sonora luego la escuchas sin la imagen de película, es decir, por ejemplo, cuando te pones a escribir, igual te pasa que te pones música y, bueno, en ese momento te viene la imagen de la película cuando estás escuchando esa canción. Eso es porque ha funcionado bien, porque te está narrando la película a través de la banda sonora. Sí, eso es verdad. Sí, escuchas, yo por ejemplo, la banda sonora, la canción más conocida del Señor de los Anillos, que es cuando están la compañía del anillo caminando, escalando la montaña. Cuando suena la banda sonora me viene esa imagen, siempre. O sea, no falla, siempre me viene la compañía del anillo, cómo van subiendo las montañas, cuando van hacia el paso de Caratras, que está esa melodía ya mítica, siempre me viene esa imagen a la cabeza. Y diciendo el protagonismo, bueno, en el caso lo que te he dicho, es difícil. O sea, Aragorn quizá en el otro lado, en la otra parte, pero bueno, es que todos tienen en pantalla. O sea, Legolas, Gimli, o sea, es que no te puedo decir este es más protagonista, es que yo creo que por lo menos de los principales, todos más o menos tienen los mismos minutos en pantalla, a lo mejor un poco más, unos un poco menos, pero tienen los minutos. Incluso en el caso de una chica, que bueno, en un principio todos teníamos la imagen de Arwen, que iba a ser el personaje principal femenino, al final quien más minutos tiene es Eowyn. Es bastante también curioso en este sentido. Entonces, la verdad no sé quién es el protagonista. No, es difícil seleccionar un protagonista. Sí, más allá del anillo, evidentemente, que es el que... Bueno, sí, el anillo, es un objeto. Sí, pero también un objeto con mala leche. Sí, también está ese capítulo en el que vamos a nombrar el personaje del mes, el empleado del mes, y bueno, pues una inanimada barra de carbono, ahí en Los Simpsons. De Los Simpsons, ¿no? Ahí Homer se cabreó bastante. He ido al espacio para esto, no puede ser. Pero sí, ha estado interesante poder hablar un poco por encima del Señor de los Anillos contigo. Aquí puedo decir que no soy la Universidad Rey Juan Carlos, pero la Universidad Juan Carlos te da el título de crítico de cine.
Dos Sí, años sí, de me lo historia. pasa muy bien, la verdad. Nunca había hecho esto, mira, me lo pasa bien hablando de un tema así que me guste, que aunque no sea de historia o de guerra, que es lo que normalmente suelo hablar, pero bueno, me lo pasa muy bien, ha sido una experiencia interesante. También tiene guerra y también tiene historia, con lo cual Sí, Tolkien sí. mediante pues ha estado agradable y evidentemente si hay alguien que no haya visto El Señor de los Anillos, que la vea inmediatamente. Y si alguien lo ha visto, pues como yo tendré que hacer dentro de poco, pues que se lea los libros, que es algo que prometo hacer. Los tengo Sí, más o mejor en menos orden, los, libros, película, sí. en este orden. Tengo los libros, los del Señor de los Anillos, los tengo por ahí abajo. Los enseñaría, pero están un poco Yo los ocultos. tengo aquí, los tengo a mano, os voy a enseñar. Mm. Aquí están todos. Bueno, el de los cuentos inconclusos no lo enseño, que le he enseñado 2 veces Mm. antes. Bueno, el retorno del rey, que los tengo desordenados. La comunidad del anillo, las que le da la luz, las 2 torres, el retorno del rey, Hobbit y el Silmarillion. Ahí están todos. Bien, pues ciertamente, pues muy agradecido y quizá en algún otro momento pues volveremos. Yo estoy disponible, ya lo sabes. Muchas gracias. Y a los que hayan llegado hasta aquí, pues los comentarios, todos los que quieran y ya estaremos.